Buenas noches a todos. Hoy continuamos nuestra clase de matemática. Sean todos bienvenidos a la clase. Continuamos con los siguientes contenidos. Expresiones algebraicas. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje algebraico y el lenguaje numérico? Notación y clasificación de las expresiones algebraicas. Operaciones fundamentales con expresiones algebraicas. Entonces, primeramente, vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje algebraico y el lenguaje numérico? El lenguaje algebraico expresa las informaciones matemáticas mediante letras y números, y el lenguaje numérico expresa las informaciones matemáticas mediante números. Acá, por ejemplo, tenemos x más 2 es una expresión algebraica formada por la letra x, el signo más y el número 2. Pasamos entonces a la clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican en monomio. Esta expresión algebraica consta de un solo término. Como ejemplo tenemos 12a a la cuarta b. Siguiente clasificación sería binomio. Esta expresión algebraica consta de dos términos. Como ejemplo tenemos x al cuadrado menos y. Siguiente clasificación sería trinomio. Esta expresión algebraica consta de tres términos. Como ejemplo tenemos x al cuadrado menos 10x más 25. Y siguiente clasificación tenemos polinomios. Esta expresión consta de tres o más términos. Y como ejemplo tenemos 2x a la cuarta más 5x a la quinta menos 54x menos 135. Ahora pasamos a operaciones fundamentales con expresiones algebraicas, que serían la suma, resta, multiplicación y división. ¿En qué consisten estas operaciones? Estas operaciones consisten en la combinación de números y letras. Primeramente entonces vamos a ver suma de expresiones algebraicas. Para realizar la suma de expresiones algebraicas, primeramente se agrupan los términos semejantes ordenando de mayor a menor de acuerdo a sus exponentes. Se puede realizar en dos formas. Primeramente vamos a realizarlo de forma horizontal y luego de forma vertical. Acá tenemos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos acá, primer paréntesis, tenemos como coeficiente 5x al cubo más coeficiente tenemos 2x al cuadrado menos x más 7, que sería el término independiente, más en el siguiente paréntesis tenemos el primer término 3x al cuadrado menos 4x menos 7, que es el término independiente, más negativo x al cubo más 4x al cuadrado menos 8. Entonces, primer paso, lo que tenemos que hacer es ordenar. Vamos a empezar con el primer paréntesis. Vamos a ordenar de acuerdo a su exponente de mayor a menor. Acá ya tenemos ordenado el primer paréntesis. Vamos a aplicar entonces el segundo paso, que es agrupar los términos semejantes. Pasamos entonces al segundo paréntesis. Acá no tenemos x al cubo, entonces vamos a dejar en blanco, vamos a dejar espacio y vamos a empezar entonces a agrupar a partir de la segunda columna
debajo de 2x al cuadrado, entonces vamos a colocar ahí, vamos a agrupar con x al cuadrado, que es del segundo paréntesis. Acá tenemos 3x al cuadrado. Luego tenemos negativo x. Debajo de negativo x vamos a pasar el negativo 4x. Y por último, término independiente, que sería negativo 7, más el último paréntesis. Ahí sí tenemos x al cubo. Entonces esa x vamos a bajar debajo de 5x al cubo. En la segunda columna vamos a pasar más 4x al cuadrado, y x no tenemos en este caso, entonces vamos a dejar en blanco y pasamos al término independiente, que es negativo 8. Entonces vamos a resolver ahora el último paso ya. Más por menos menos, entonces nos daría 0. Directamente vamos a bajar el 8 porque positivo con negativo 7 se elimina. Nos quedaría solamente negativo 8. Ahora tenemos negativo x por negativo 4x. Entonces negativo por negativo nos indica que tenemos que sumar. Acá esta x tiene enfrente un 1 invisible. Entonces 1 más 4 sería 5 y prevalece el signo del mayor. Entonces tenemos negativo 5x. Pasamos a la siguiente columna. Tenemos positivo 2, positivo 3 y positivo 4. En esta columna lo que vamos a hacer es sumar porque todos tienen signos positivos. 2 más 3 son 5, 5 más 4, 9, x al cuadrado. La última columna tenemos positivo 5x al cubo menos x al cubo. Entonces acá tenemos un 1 invisible también. 5 menos 1 sería 4x al cubo. Y ahora pasamos a ver otro ejemplo de forma horizontal. Acá tenemos el primer término, 2x al cubo más x al cuadrado menos 5 en el primer paréntesis, más en el segundo paréntesis tenemos x al cuadrado más x más 6. Vamos a ver cómo se resuelve de forma horizontal. Entonces acá tenemos tenemos que ordenar empezando por el exponente mayor. Acá tenemos 2x al cubo. No tenemos otra x al cubo para agrupar, entonces vamos a pasar a x al cuadrado. Ahora sí podemos agrupar a través de un paréntesis x al cuadrado más, en el segundo paréntesis tenemos x al cuadrado, entonces cerramos paréntesis, más, en el primer paréntesis no tenemos x semejante, entonces vamos a dejar así solo la x y pasamos al último término independiente. Vamos a agrupar entonces 5, negativo 5 con positivo 6. Y ahora resolvemos 2x al cubo más x al cuadrado más x al cuadrado, entonces nos da, ahí tenemos 1 invisible en cada término. 1 más 1 nos da 2, 2x al cuadrado más x, y negativo 5 más 6, tenemos que restar más por menos, menos nos da positivo 1. Cualquier duda o consultas que tengan pueden realizar a través del iClass. Ahí tenemos ya habilitado el chat, a través del WhatsApp o
Classroom.